Díganme si esto no es vida, amigos. Ya nos pusimos cómodos. ¿Estamos? Es bajo el agua. Vamos a buscar la escultura que me dijeron que hicieron, una escultura de Pablito y de su motito. Tengo que terminar filmando esto porque no me voy a hacer la tonta, ¿no? Tenía un poco de miedo, confieso. Estamos con un problemita acá. Así te quería agarrar, dándole vuelta. Parece que hay una pelea a muerte y es... Comienza un nuevo video de Rodando hacia la Libertad. Buena, gurisa, nuevamente en la ruta. Tal cual, estamos en plena ruta, estamos en Argentina y en este momento estamos atravesando el país de este a oeste. Bueno, no atravesando el país, pero sí estamos en dirección oeste porque estamos yendo por la ruta número 18 hacia Santa Fe. Hermoso día, completamente despejado. Les muestro un poquito el mapa que estamos haciendo, o sea, el trayecto que estamos haciendo en el mapa, y vean cómo estamos recorriendo hacia el oeste. Si es la primera vez que estás viendo un video de Rodando hacia la Libertad, te cuento que yo soy Flor y junto con Juan vivimos viajando hace casi 6 años en nuestro motorhome, la Merche, que ha quedado en Ecuador porque nos vinimos de viaje a la Argentina a, bueno, pasar las fiestas con la familia, a disfrutar de nuestra familia, a viajar un poco con ellos y también a trabajar. Por eso nos encontramos en el marco de la gira artística de Juan. Juan finalizó el mural de la YPF de Federación del kilómetro 296 y ahora nos encontramos camino hacia un nuevo destino porque se vienen más murales. ¡Vamos! Ingresamos ya a la ruta número 168, pero primero vamos a hacer una paradita técnica. Ahora sí, a estirar un poquito las piernas y a comer algo. Uy, se nubló y está re lindo el clima porque hacía un calor que no les puedo explicar, no saben lo tremendo que fue la parada anterior, que nos bajamos y fue como ¡ah! ¡Fuego! Parece que Juan cocinó, ¿eh? Jeje. Nos trajimos sanguchito de milanesa de chimichurri para no extrañar. Para sentirnos en familia al lado de los camioneros. Ya a lo lejos podemos visualizar los edificios de la ciudad de Paraná. Y aquí estamos, queridos amigos, acercándonos al puente Gobernador Oroño, que nos va a transportar automáticamente hacia otra provincia. Estamos a punto de ingresar a un túnel, al puente Gobernador Oroño, que atraviesa el río Paraná. Yo no puedo creer. Yo no sabía que existía esto. Mirá lo que es esto, Brisa. No, impresionante. ¡Wow! ¡Qué moderno! Jamás habíamos pasado por abajo de un río. No, todavía es como que no entiendo demasiado bien porque todavía falta. Vamos a ver. Según este mapa, estamos bajo el agua.
Ay, no lo puedo creer. ¿Sabés qué se siente aroma a agua de río? Y más recién vi ahí un dorado saltando en la vereda. Yo no te puedo creer. ¿Esto es real? Yo todavía no caigo que estamos cruzando esta maravilla. Esto es un túnel subfluvial que une la provincia de Entre Ríos con la de Santa Fe bajo el lecho del río Paraná. Este túnel tiene casi 3 kilómetros de largo y está bajo 30 metros de profundidad, amigos. Esta es una obra cumbre de la ingeniería en Sudamérica. Yo no puedo creer que nosotros no lo conocíamos y que nunca lo habíamos atravesado. Ahora sí, amigos, atravesamos a través de este túnel el río Paraná y nos encontramos en la provincia de Santa Fe. ¡Vamos! Santa Fe querido nomás. Estamos recorriendo la costanera de la ciudad de Santa Fe y el cuerpo de agua que tenemos aquí es el río o laguna, también se le llama Laguna Setúbal. Ahora sí, amigos, llegamos a la capital de la provincia de Santa Fe, a la ciudad de Santa Fe, a Santa Fe de la Veracruz. Así es como se llama la ciudad de Santa Fe. Se llama así, se le puso este nombre en honor a la fe católica, Santa Fe y de la Veracruz, de la verdadera cruz, amigos queridos, porque fue fundada en 1573 por Juan de Garay. Santa Fe es la primera ciudad-puerto de esta zona porque se encuentra en la confluencia de los ríos Paraná y el río Salado, así que estamos en la primera ciudad-puerto de nuestro país, la más antigua. Algo que me sorprende mucho son las playitas que hay del otro lado. Vean, las playas de arena con reposeritas, con sombrillas para venir a pasar el día. Yo me imagino que esto el fin de semana se debe llenar de gente. Tan pero tan inmenso el río que parece un mar, parece una laguna de verdad, ¿eh? Es súper amplio. Y hay gente haciendo kayak. ¿Qué es eso? Sí, están haciendo kayak. Hay presencia de camalotes en el agua. No está lleno, pero hay bastantes, ¿eh? Es la primera vez en mi vida que estoy en la ciudad de Santa Fe. No solamente no habíamos venido con el viaje, yo no había venido nunca. Claro, porque estuvimos en Rosario, pasamos por al lado. Yo había venido a Santa Fe, si no me equivoco, 2 veces con la renga de gira. En otra gira, no en esta gira que es la gira de Rodando hacia la Libertad. Yo soy artista desde chiquito prácticamente. Toda una reputación de artista tengo. Atrás de estos árboles, de todo este follaje, tenemos al río Setúbal, porque seguimos en la costanera de acá de Santa Fe. Y ustedes saben que este cuerpo de agua tiene más de 32 kilómetros cuadrados de extensión. Y en el lecho de este río se han encontrado restos fósiles de fauna extinta hace más de 9.000 años. Evidentemente debe haber pique porque en toda la costanera hemos visto pescadores. Ahí tenemos una embarcación a motor en el agua que está justamente por atravesar
al lado de las estructuras esas que han quedado de un antiguo puente que evidentemente alguna crecida se lo habrá llevado puesto. Y este faro fue inaugurado en el año 1996. Este faro no forma parte del servicio de hidrografía naval porque es un faro ornamental, es un faro decorativo y es una linda vista para venir a sacarse unas fotitos y tener una postal de Santa Fe. Me sorprende la cantidad de gente que estoy viendo haciendo deporte a estas horas con este calor. Así que estamos ante una ciudad de deportistas, porque hay que bancarse este calor. Yo estoy transpirando sin hacer nada prácticamente y hay que tener conducta y disciplina para entrenar más allá de estas temperaturas. Eso. Acá tenemos un señor parque de diversiones que abre a partir de las 19 horas, ¿no? Los días de semana y a partir de las 17 los fines de semana, porque claro, hace mucho calor y también coincide con la hora de salida del trabajo, ¿no? Para que los padres puedan traer a sus niños. Vine a filmar el monumento y bueno, tengo que terminar filmando esto porque no me voy a hacer la tonta, ¿no? El gran contraste de nuestro querido país, un monumento inmenso y abajo una persona en situación de calle durmiendo. Y ahora sí, si la rama me lo permite, les voy a contar un poco sobre este monumento histórico y turístico que tengo detrás, que es el puente colgante Ingeniero Marcial Candioti. Este puente colgante semirrígido tiene unos 300 metros de extensión y tiene estas dos antenas que tienen más de 30 metros de alto. Para que ustedes se den una idea, pueden imaginarse una piscina semiolímpica de natación. Bueno, a eso le suman 5 metros y así tenemos el alto de la estructura, de las antenas, que son realmente imponentes. Lo que pasa es que uno los ve de lejos y no se nota que son tan pero tan grandes, pero resulta que este puente se construyó como un acueducto para transportar agua desde Colastiné hasta la ciudad de Santa Fe. Este puente se inauguró en 1928, pero resulta que en 1983, no hace tantos años, colapsó. ¿Por qué? Porque hubo una gran histórica crecida del río Paraná. La erosión del agua generó que una de estas antenas se dañara. Recién para el año 2000 se reconstruyó. Creo que esta antena que estoy mostrando es la que se tuvo que correr un poquito más cerca de la orilla para que quedara más firme. Y en el año 2002 se reinauguró este puente que fue declarado Monumento Histórico Nacional. Este edificio que vemos acá son los antiguos talleres del ferrocarril. Estamos ingresando al puente carretero. Este puente une la ciudad de Santa Fe con Santo Tomé y fue inaugurado en 1939, algunos años después que el puente colgante de la ciudad de Santa Fe. Y aquí se está construyendo el puente nuevo
que decían que para el año pasado iba a finalizarse, leí yo, pero bueno, evidentemente todavía se está trabajando. Lo bueno es que están trabajando en esto. Esta es una icónica obra de ingeniería en hormigón armado de 840 metros y fue el mayor de Sudamérica en su tipo, ¿eh? Este puente resistió a crecidas históricas del río y antes de la construcción de este puente se utilizaba un puente levadizo que databa del 1800 que justamente necesitaba elevarse para el paso de las barcazas. Bueno, estamos en Santo Tomé, hemos llegado oficialmente a la ciudad en donde nació Pablito Imhoff. Así es, gurisa, vamos a buscar la escultura que me dijeron que hicieron, una escultura de Pablito y de su motito, de su moto, de 30 metros de alto. Está en la rotonda ahí en la intersección entre Avenida San Martín y... Yo cuando estábamos buscando en el mapa los lugares acá para ver qué podíamos recorrer en Santo Tomé, dije, me imagino que en el Google Maps tiene que estar la foto de Pablito Imhoff ahí, un busto, algo, mínimamente, ¿o no? Un genio, Pablito, así como nosotros también, pero bueno, él más osado, que se fue hasta Alaska en una motito cilindrada 50, un genio, le damos un abrazo desde acá. Sí, yo me acuerdo que mi papá siempre que lo veía decía, y va solito, Pablito. Sí, Pablito va solito. Para los que no lo conocen, Pablo Imhoff, síganlo en YouTube. Dudo que algunos no lo conozcan, pero si no lo conocen, buscan Pablo Imhoff y siguen todo su viaje que llegó hasta Alaska y ya se volvió, así que debe andar por acá. Vean la fauna que nos recibe acá, el lagarto. Está comiendo. Hola, amiguito. ¿Está rico? Parece que sí. Esta es la costanera de Santo Tomé, este es el río Salado, tenemos personas pescando, evidentemente debe haber pique y allá atrás se puede ver una playita de arena con también sombrillitas de paja. Santo Tomé es sede de un importantísimo festival de folclore que se llama El Paso del Salado, en honor a este río, por supuesto. Y este festival funciona como una subsede del Precosquín. Si ustedes vieron los videos que yo filmé hace un mes, el mes pasado, cuando fui al departamento de Punilla, que estuve con mi mamá y los jubilados, fuimos justamente al Precosquín y ahí yo les conté que el Precosquín es una competencia a nivel nacional. Primero se van haciendo las subsedes, como es la que se realiza acá. En cada subsede de cada provincia salen los ganadores de las distintas categorías y esos ganadores son los que luego van a competir al Precosquín y del Precosquín salen los que tienen un lugar en el Cosquín. ¿Y dónde está Pablito? ¿Dónde está Pablito? No me digas que es el busto de Pablito. No tenía tanta barba cuando llegó a Alaska. Qué bueno que están los juegos. Parecen que están bastante nuevitos, ¿eh? Y miren esto. Estas cosas no existían cuando yo era chica. Qué bueno, para treparse. ¿Será, no? ¿Para treparse? Sí. En estos te subís y te vas columpiando, calculo. Ahí viene Juan recolectando algunas piñas, algunas maderitas, porque parece que va a salir un asado hoy, ¿eh? Dicen por ahí. Las malas lenguas. Dicen las malas lenguas, mira que lindo. Te tiro una piña. Toda zona de casa de fin de semana, me parece, porque todas las casas que estoy viendo, o por lo menos la mayoría, tienen pileta. ¿Ven cómo es? Esta, por ejemplo. Llegamos a Sauce Viejo, una localidad 22 kilómetros al sur de la ciudad de Santa Fe, y nos alquilamos este dormis para pasar la noche, ya que queríamos quedarnos cerquita del agua, cerquita del río, que lo tenemos ahí. Ahora no se ve, pero en breve se los voy a mostrar. Descubramos juntos. A ver, ¿qué nos encontramos aquí?
segura. Lo vuelvo. Chachán, chachán. Uf, qué calor que hace. Miren lo que es el dormir. Ah, está bueno, ¿eh? Qué piola que está. Obviamente es para pasar la noche nada más. Tiene una mesita, sillitas, pueden dormir hasta 4 personas. Eso sí que no me lo imaginaba. Aire acondicionado fundamental porque el calor es imposible. TV y pava eléctrica. ¿Qué más se necesita, amigos? Nada más. Díganme si esto no es vida, amigos. Ya nos pusimos cómodos, ya nos dimos la duchita correspondiente y ahora estamos en el parador del camping de Sauce Viejo, tomando una merecida cervecita. Y les voy a mostrar la vista que tenemos, porque no se imaginan lo que tenemos del otro lado. Estamos nada más y nada menos que frente al río Coronda, que tiene un vientito hermoso en el día de hoy que nos está permitiendo disfrutar aquí esta hermosa, merecida, bella y fresca cervecita. ¡Salud! Hay que guardárselos porque el viento te los va a volar y sabes dónde vamos a terminar corriéndolos, ¿no? No podía venir sola la cervecita, tenía que venir acompañada. Y nos pedimos unas empanaditas. ¿Empanaditas de qué, se preguntarán? ¿Y de qué puede llegar a ser si estamos al lado del río? Empanadas de pescado, amigos. En este caso son de boga, me dijo la chica. Empanadita de boga. Opa. Tiene como aroma a comida de olla, de abuela. Se le pone un poquito de limón. Y a troden. Fritas, por supuesto, como Dios manda. Che, qué rica. Tenía un poco de miedo, confieso, a que tuviese sabor fuerte como a río, que se siente como el sabor del barro a veces. Y no, para nada. Así que me encanta. Con un problemita acá y es que el aire acondicionado no está funcionando. Les voy a pasar el precio de esta cabañita que, como les decía, puede llegar a ser hasta para 4 personas, pero bueno, vamos a ver si nos resuelven el tema del aire, porque si no, no vamos a poder dormir acá. Realmente hace mucho calor y afuera en cambio está muy lindo. Hoy a 2026 está a 65.000 pesos argentinos, lo cual serían unos 41 dólares, 42 dólares por noche hasta el otro día. Y bueno, se supone que tiene que andar el aire acondicionado, así que nos vamos a ir a comprar al centro de Sauce Viejo y después van a traer una persona que va a hacer algo mágico y va a hacer que el aire no deje de cortar cuando no debería estar cortando, porque no, la verdad es que hace mucho calor acá adentro, se concentró todo el calor y afuera está lindo, está fresquito. Vinimos a hacer unas compras al pueblito de Sauce Viejo. Ustedes saben que Sauce Viejo se fundó en 1891 y el nombre se le colocó por la abundancia de sauces, tanto crespos como criollos que hay en toda esta zona. Todos los años, en el mes de enero, aquí en Sauce Viejo, se celebra el Festival del Pescador, que es un evento folclórico importantísimo que llega a convocar a más de 60.000 personas cada año. Y yo no me puedo ni imaginar en dónde debe entrar toda esa cantidad de gente en este pueblo que tiene una pinta de ser muy, pero muy tranquilo y muy pequeño. Toda esta es la zona de recreo del camping. Hay un montón, pero un montón de parrilleros. Miren acá, como hay, no sé, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y del otro lado 6 más. Y estos son nuestros parrilleros. Este es nuestro patio. Miren lo que es. Acá tenemos el living, comedor. Acá tenemos
el quincho. Y estamos disfrutando del vientito porque Juan se va a mandar un asadito. Pues sabes que pobre no es el que tiene poco, sino el que tiene mucho y desea más. Está, eso es cierto. Así que acá está, mirá, qué felicidad. Simplificada la vida para nosotros. Esto es marucha, ¿no? Esto es un corte sí, que se viene popularizando desde las últimas crisis en Argentina, los cortes que nadie come. Bueno, pero es lo que había. En realidad no tenía otra cosa para hacernos porque no queríamos comprar un montón y que después nos sobre y tener que llevarlo, qué sé yo. Así que 2 como churrascotes de marucha, porque miren los grandes que son. Morcillita, choricito, ajo y ahí hay una cebolla, por lo menos hay una. ¿Dónde está la otra? ¿Dónde está mi otra cebolla? Las reclamo. Porque si no, a Juan a veces se le pierden, se les carbonizan y desaparecen las cebollitas. Así te quería agarrar, dándole vuelta. Dándole vueltita, brisa. Qué rico. Ya el aroma que hay es impresionante. Apareció la otra cebolla que había desaparecido. Y en instantes entra la probone, ¿o no? The provolet. Ese es un secreto. El secreto de la oliva. Esto es arte. No. Mira lo que es esto. Por favor. Se me hace agua la boca. Parece que hay una pelea a muerte y es con las moscas que no podemos abandonar 2 segundos la mesa que vienen a atacarnos. Imposible, ¿no? No, vamos a comer adentro. Uy. ¿Vamos adentro? ¿O cómo hacemos? No, imposible. No, además son enormes. Ir adentro sería imposible porque el aire no está funcionando y hace mucho calor, así que decidimos quedarnos al lado de la parrilla con el humo y comer acá humeados, pero evitando que estas moscas se coman nuestra comida y nos contaminen todo, por Dios. Qué deliciosa la marucha, qué blandita, muy rica, muy sabrosa. Bueno, la proboleta nunca falla y acá también tenemos a la cebollita que ahora mismo ya la condimenté con oliva y sal y adentro. Este es el bocado de la perfección, miren lo que es. Pedacito de carne, pedacito de proboleta, pedacito de cebolla. ¡Ay, qué delicia! Mira qué es esto, qué rico. Y faltaba algo, mira esto, el ajito hecho a las brasas, así tirado entero a las brasas. Oh, un puré queda. ¡Uy, qué delicia! No saben el sabor que tiene este ajito. Hola. ¿Será ese el que viene a arreglarnos el aire? Dios quiera. Dios quiera. Tremendo, no saben lo que es el sabor de este ajito ahumado. ¡Oh, delicioso! Bueno, ahí vino un chico que no es que se dedica a los aires acondicionados, pero vino a ver si programa bien el control o qué. Ahí está viendo Juan. Ay, por favor, que tengamos suerte porque va a ser imposible dormir ahí. Mira quién viene acá. Hola, Aquiles. Mira lo que es esta cosa más hermosa del mundo. Te guardamos los pedacitos de carne que sobraron, Aquiles, aunque a vos no te hace falta la comida. Mira lo que es. Es el perrito mejor alimentado del mundo. Es como un caballo. Este es de acá, Aquiles, y tiene el compañerito que para nosotros, suponiendo y adivinando, es el papá, que si lo encuentro después lo voy a filmar. Pero no pues una cosa tan hermosa. ¿Cómo se puede ser tan hermoso, Aquiles? ¿Cómo? Por suerte funciona el aire porque si no, el calor que había acá adentro era terrible. Ya trajimos nuestras sábanas para armar la camita. Tenía muchas ganas de acampar en la carpa bien cerquita del río, pero la verdad que el suelo no estaba para carpa. Buen día amigos. Un nuevo día en la gira artística de Juan y amanecimos aquí en Sauce Viejo, Santa Fe, provincia de Santa Fe. Llovió, sí, toda la noche también, así que bien que elegimos no dormir en carpa porque si no lo hubiésemos pasado bastante, pero bastante mal. Y así con esta llovizna nos vamos a despedir de Santa Fe porque tenemos que continuar viaje. La idea es llegar a otro punto, pero nosotros estamos acostumbrados a hacer poquitos kilómetros y a pesar de que ahora no estamos con la merch y podemos hacer un poco más, no nos gusta hacer un tramo así de largo
todo de una, por eso es que paramos acá en Santa Fe y vamos a continuar ruta, pero eso lo van a ver en el próximo video cuando vean el próximo mural que se aproxima. La imagen de esta mañana gris le voy a mandar un flor de saludo a Rosa Franco de Guayaquil. Gracias por tu mensajito y sobre todo gracias por ver el video ni bien se publica, que eso nos ayuda un montón. Y si vos querés participar del flor de saludo, tenés que dejar un mensaje abajo de este video de YouTube. Apúrate, dejá ya mismo el mensajito y chequea que estés suscrito a Rodando hacia la Libertad, porque es para nuestros suscriptores. Gracias a vos que te quedaste hasta el final del video. Gracias a los que tienen YouTube Premium y ven el video completo, porque eso me ayuda a sumar unos centavitos, igual que a los que ven las publicidades por lo menos unos 30 segundos, que eso también ayuda a sumar centavitos, y todo eso me permite poder seguir trabajando de crear este contenido de YouTube para ustedes. Nos vemos muy pronto en el próximo video. Los queremos. Liberación.